Y para ese momento tendremos 5 invitados e invitadas y un moderador Mm. para discutir sobre los casos colombianos de IGAC, la sistematización de la consulta previa libre e informada en el catastro multipropósito para territorios y territorialidades indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, y la sistematización del caso de la Escuela Intercultural de Geografía para la Vida. Esos casos son muy interesantes. Voy atrás, Bárbara, para enseñar esto. Eh, Aquí vienen los casos. sí, estamos ahí. Sí. Gracias. Entonces, ¿se puede volver una diapositiva, Juliana? Gracias. Y en el espíritu de diálogo, estamos acá para aprender de la diversidad de experiencias, de las maneras, de las... Fiorella, me dice su audio, por favor, ¿no me escuchan? Yo escucho bien. Sí, bueno, gracias. Sí, nosotros escuchamos bien. Ah, qué bien, muchas gracias. Entonces, de la diversidad de experiencias que se presentan y, y de la diversidad de experiencias que ustedes también traen. Eso vamos a poder compartir después de la mesa redonda cuando vamos a trabajar juntos en grupos de trabajo. Y en el diálogo es una conversación entre personas en la cual nos presentamos de manera abierta, presente, corazón abierto, mente abierta, la voluntad abierta, para que salgamos diferentes de cómo entramos, para que ampliemos nuestra visión de mundo, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprender el otro. Entonces es con ese espíritu que les invitamos para que estén presentes en la próxima hora y media. José dice no hay algo en español. Puede ir, José, estoy hablando en español, entonces si puede estar en el audio original, me va a escuchar. Entonces, permanece por favor en audio original. Y entonces seguimos. Juliana, una más, otra más. Bueno, todos los casos que van a ser compartidos, vuelve por favor. Ah, Gracias. Todos los casos que van a ser compartidos en esos días están disponibles en la página de la International Land Coalition, que son las lecciones aprendidas. Entonces, ahora estamos trabajando las lecciones de Colombia, ayer de Brasil, pero ha tenido también otros coloquios en 2001 con otros países presentando sus experiencias. Entonces, invitamos a todos y a todas para que participen y visiten el website para que conozcan los casos. Y finalmente les voy a presentar y dar la bienvenida a nuestros participantes y nuestra participante y nuestro moderador. Entonces, hoy tenemos con nosotros Diana María López Cardona, que es doctora en Educación y Filosofía, investigadora en el campo de la epistemología y la pedagogía. Es una docente universitaria, asesora y consultora en organizaciones sociales y actualmente lidera la Escuela Intercultural de Geografía para la Vida de la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tenemos también con nosotros el señor Juan Francisco Saavedra Lizarralde, que es antropólogo social con formación avanzada en políticas públicas y estudios socioculturales con pueblos étnicos de Colombia. Actualmente se desempeña como coordinador del equipo de participación y diálogo social del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del IGAC, donde lidera los procesos de articulación institucional, la consulta previa, la concertación y participación con comunidades étnicas, campesinas, comunales e excombatientes en el marco de la operación cadastral multipropósito. Estará con nosotros también José Enrique Sampaio Pereira, que es sociólogo, especialista en economía de trabajo y en políticas públicas y budget público de la Universidad de Brasilia. Trabaja toda su carrera en INCRA y actualmente es coordinador general de desintrusión y titulación quilombola y director sustituto de la Directoría Quilombola del INCRA. Estará conosco Javier Lautaro Medina Bernal, que es abogado, especialista en Derecho Constitucional y magíster del Desarrollo Educativo y Social, e investigador de la línea de movimientos sociales Tierra y Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular del CINEP, Programa por la Paz.
Sus temas de interés son cuestiones agrarias y derechos de las comunidades rurales. Y Javier también es facilitador de la Coalición Nacional por la Tierra de Colombia de la ILC, de LAC, el International Land Coalition de Latinoamérica. Finalmente, Eduardo Romero de Anderes es un antropólogo peruano y profesor asistente de antropología en la Universidad del Sur de California en los Estados Unidos. Tiene un doctorado en antropología sociocultural por la Universidad de Columbia y se especializa en la conservación de bosques tropicales, las infraestructuras técnicas y la gobernanza ambiental global en América Latina. Eduardo Romero también fue el sistematizador de los casos que van a ser presentados hoy. Entonces, gracias, Eduardo, por haber nos ayudado a construir ese conocimiento, capturar ese conocimiento. Y finalmente, nuestro moderador, que es Eduardo Villavicencio, que es abogado, máster en políticas públicas y sociología, y especialista en gobernanza y acceso inclusivo a la tierra para el FAO, y que está con nosotros en el equipo que elaboró, que creó el concepto de nuestro encuentro y ahora va a brindarnos con la conducción de la conversación. Entonces, te lo paso a ti, Eduardo, que disfrutemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Un saludo afectuoso y cariñoso a todos los colegas y las colegas que participan y nos acompañan hoy día. Un poco dándole continuidad a las palabras del director Maluranda y también de Amparo en términos de lo que venimos haciendo desde ayer, en relación a esas acciones afirmativas que se requieren y urgen por parte del Estado en torno a la temática de la tierra en general. Desde la organización hemos querido situar esta conversación en ese marco, mirando un poco la capacidad que ha tenido la institucionalidad pública de mirar y de ofrecer una alternativa de gobernanza a este modelo complejo de sociedad que hoy día estamos viviendo. Por lo Eduardo, tanto, sí. si me permite un ratito, es que no estamos encontrando a Javier para poder ponerlo en Ah, Spotify. espera, Le voy a espera. pedir Ok, que lo espero. nos diga algo para unirnos a la Ja- mesa redonda. Javier, ¿estás por ahí? Ah, parece que cayó. Ok, ok, entonces que empezamos y ya llega. Bueno, Ok, ok. Bueno, les llegó. comentaba, Ahora, ¿sí? ¿Javier está? Sí, ahí, ahora lo veo. Qué bueno. Entonces vamos. Bueno, ¿Sigo? Aquí, gusto. ahí está Javier. Hola, Javier. Un gusto. Entonces les comentaba, bueno, esta sociedad compleja, estos sistemas complejos requieren un abordaje metodológico y estratégico por parte del Estado y en conjunto con las comunidades distinto, ¿no? Lo que buscamos, y es la intención y el propósito de este panel, es conocer la interna de la institucionalidad y cómo fueron capaces de articular distintos elementos en pos de estos objetivos a través de estas dos políticas públicas. Por lo tanto, en términos de planificación, lo que nos espera hoy día, hemos articulado un conversatorio en tres bloques. El primer bloque vamos a conversar en torno al origen de las iniciativas, los objetivos que se plantearon. El segundo bloque está diseñado para entender cómo fueron implementadas y los desafíos que tuvieron que ir resolviendo o aquellos que no fueron capaces de poder resolver por distintos motivos. Y finalmente las lecciones aprendidas y las proyecciones. En términos prácticos, cada uno de los panelistas va a tener como máximo 4 minutos para su participación en cada uno de los bloques. Mi intención es poder hacer más fluida la conversación, poder tratar de hablar lo menos posible, de modo que ustedes sean los protagonistas y podamos escuchar todo lo que nos tienen que decir al respecto. Por tanto, para iniciar, nos gustaría saber un poco particularmente de qué forma el catastro multipropósito avanzó en el reconocimiento cultural y garantías de derechos colectivos. ¿Cómo medió esta necesidad, este objetivo, la construcción metodológica? Porque bien sabemos, y ya se ha mencionado con anterioridad, que la metodología también es una propuesta, la metodología es política. Y esta metodología intercultural de escuchar, de organizar, de pensar distinto, es una apuesta. Bueno, queremos entender cómo
el IGAC y el gobierno colombiano determinó esto, lo llevó a la práctica, y más aún cuando ya cuenta con un reconocimiento legal fundamental como el decreto 462. Por lo tanto, ¿desde dónde surge esta necesidad y cómo se hace cargo y cómo se materializa metodológicamente, Juan Francisco, por favor? Claro que sí, Eduardo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan en este momento. Bom dia para pessoas que falam português e que escutam a gente. Bueno, aprovechando Buenos días a las la personas que hablan portugués y los es escuchan. fundamental entender que en los últimos 20 años ha habido un cambio de paradigma en el Estado colombiano. Se ha asumido que la manera en la que el Estado ha ejecutado sus políticas ha fallado en gran medida. O sea, el Estado colombiano le ha costado muchísimo llegar a todo su territorio y efectivamente representar a todos sus ciudadanos. Justamente, pues digamos que este cambio de paradigma y de pensamiento estuvo motivado por la Constitución del año 1991, que abrió también un reconocimiento a la diversidad social y cultural y entendió que el ejercicio de la ciudadanía tenía que hacerse entendiendo, pues, que existían diferentes comunidades que debían ser efectivamente representadas y que debían tener una participación directa dentro de la toma de decisiones. Ya hablando específicamente del catastro y de las metodologías, justamente pues también hubo un cambio de paradigma en la medida en que el instituto cambió su mirada. Juan Francisco, se pegó tu pantalla, parece. Ahí sí. Ahí volviste. Ahí volviste. ¿Listo? ¿Me escuchan? Listo, Sí, te listo. escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Entonces, se asumió que el territorio cobraba vida a través de la experiencia íntima de las personas y que en un país como Colombia, que tiene semejante diversidad y que además pues, ha atravesado diferentes conflictos políticos y sociales, pues era fundamental empezar a trabajar de la mano directamente con esas personas. Más allá de eso, pues tenemos unas prerrogativas internacionales, tenemos una indicación directa desde el convenio 169 de la OIT que Colombia, pues en definitiva aprobó a través de la Ley 21 del año 1991 y además tenemos unos pueblos étnicos que tienen unos movimientos bastante sólidos, bastante consolidados y que se han puesto a hablar de manera directa con el mismo Estado y que han reclamado de manera legítima además el ejercicio de sus derechos. En ese marco, digamos que ya hablando de los últimos 10 años, pues surgió la necesidad a partir también del acuerdo final de paz con una de las guerrillas pues, más antiguas de América Latina, surgió esa necesidad de trabajar en conjunto para recoger la información territorial y asimismo poder tomar decisiones. O sea, un país y un estado que no conoce su territorio y que no trabaja con las personas que viven en el territorio, pues difícilmente se puede consolidar en términos de un ejercicio democrático. Y justamente el punto uno del acuerdo final de paz contempla el catastro multipropósito. Y además hay un capítulo étnico en ese acuerdo final de paz que reconoce el lugar protagónico que tienen los pueblos étnicos, no tanto en un término de cifras o de cantidad de personas, sino en la construcción de nación. Nosotros somos un país eminentemente mestizo, marcado por una herida colonial, pero que hemos también, digamos, mantenido vivas culturas que tienen origen africano, que tienen origen amerindio y que se extienden, pues, digamos, a lo largo de todo el territorio nacional. Justamente las zonas donde ha sido más difícil la consolidación del Estado y donde ha faltado esa información territorial es ocupada por personas pues, pertenecientes a los pueblos étnicos. Y esto también por unas situaciones históricas de exclusión también que se han vivido y que no se pueden negar. En esa misma medida y con esa indicación directa del Acuerdo Final de Paz, que es un llamado también a trabajar en conjunto para recoger la información territorial, es que ya nosotros nos centramos en una metodología que pueda hablar de manera directa con las comunidades y poner en el centro de la conversación sus voces.
Evidentemente, pues esto no es un proceso sencillo, es un proceso que requiere una disposición especial. Nosotros desde el instituto quisimos también que las mismas personas pertenecientes a los pueblos étnicos participaran desde el Estado en estas conversaciones con las organizaciones representativas de pueblos indígenas y de comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Eso dio como resultado, digamos, una conversación propositiva, constructiva, muy valiosa, que hoy se ve traducida en este decreto 462 que menciona Eduardo y que también incluye el proceso de sanción de otro decreto para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que estamos adelantando de la mano con diferentes ministerios y pues evidentemente con la presidencia de la República. Ese es digamos que un barrido, pero sobre todo quisiera resaltar la disposición, la apertura y la conciencia que nosotros hemos puesto dentro de la institucionalidad de que este trabajo de recolección de información territorial debe hacerse ineludiblemente con las comunidades que viven en los territorios y que han sido pues también históricamente excluidas. Gracias, Juan Francisco. Tomándome de la mención que hace respecto al cambio de paradigma a nivel histórico e institucional, Diana, ¿cómo la escuela se vincula o interactúa con este cambio de paradigma? Y otra pregunta, una pregunta muy específica, y me tomo la licencia para hacértela, es respecto del nombre. ¿Cuál es el rol que juega el nombre para la vida? Es muy bonito, llama mucho la atención y creo que obviamente no es casualidad. O sea, me interesaría conocer cuál es el trasfondo del concepto de para la vida y de dónde surge. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy en este encuentro. Sí, bueno, realmente me sumo a las palabras de Juan Francisco, ratificando que el gobierno colombiano ha tenido voluntad política para hacer un ejercicio, me parece a mí muy importante y que es un rasgo característico de este gobierno y es la posibilidad de generar una alianza público-popular. Durante 200 años, esta es la primera vez que nos enfrentamos o que tenemos la posibilidad de asumir el Estado colombiano a través de un gobierno progresista, un gobierno de transición que recoge, digamos, muchas de las luchas del pueblo colombiano que se sumaron, digamos, en ese ejercicio de acuerdo de paz en el 2016 y que están consolidados también en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026. Y en ese ejercicio, pues la voluntad política atraviesa todas las entidades del Estado. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, digamos que genera un espacio, amplía el espacio de la participación a través de también generar el componente social participativo dentro del catastro multipropósito y dentro de todas las misionales que tiene el instituto. El instituto se encarga de la cartografía del país, es decir, asume todo el compromiso de investigación sobre la geografía, la agrología, eh, la geodesia y el catastro. Y la escuela está, digamos, ligada al proceso que aborda, digamos, la dirección de investigación y prospectiva en dos líneas fundamentales que son la investigación y la formación. Uno de los cambios importantes que se hace desde la Dirección de Investigación y Prospectiva tiene que ver con la lógica de la formación, porque estaba muy centrada en la formación académica, en la educación formal, pero no había una línea de formación comunitaria. Con la escuela intercultural abrimos esa línea de formación comunitaria, de educación informal, pero no queríamos hacerla de la manera clásica porque estamos intentando hacer unas cosas distintas. Y tú lo planteabas al inicio, Eduardo, la metodología tiene que ver con rupturas epistémicas que son rupturas políticas y éticas también. Entonces, esa formación comunitaria tiene que recoger el legado de la pedagogía crítica, de la pedagogía activa, de la etnoeducación, es decir, de todos los paradigmas educativos por los que hemos luchado conjuntamente con las organizaciones sociales en el territorio y que tienen que instalarse entonces y abrirse espacio dentro de la institucionalidad.
Uno de esos ejercicios, digamos, de cambio de paradigma tiene que ver con la metodología, pero además con las personas que estamos haciendo parte del ejercicio. Nosotros venimos del ejercicio del diálogo con las organizaciones, del trabajo con las organizaciones, de la militancia, digamos, en este ejercicio de pedir justicia epistémica, de que se reconozcan los saberes producidos por las comunidades desde el enfoque diferencial, pero también desde una perspectiva intercultural, como han venido reconociéndolo, digamos, históricamente las organizaciones, a través de sus organizaciones, las comunidades que han sido históricamente excluidas. Entonces, ese es uno, digamos, de los fundamentos de la escuela. La escuela quiere recoger esos saberes para producir un nuevo conocimiento, un conocimiento que dialogue entre el conocimiento experto y ese conocimiento ancestral. ¿M? Y pues allí hemos tenido, digamos, la posibilidad también de compartir, de dialogar, de co-construir con otras organizaciones en ese ejercicio de cambio de paradigma, digamos, en ese sentido, ¿sí? Entonces, para nosotros, digamos, esa concepción política de incluir a las comunidades, de ensanchar la gobernanza, es decir, de generar efectivamente una participación de las comunidades en las decisiones, tiene que ver también con los procesos formativos. Entonces, ¿cómo se incluyen esos? ¿O cómo se dialoga con esos conocimientos que tienen las comunidades, que para mí no son conocimientos previos, ni son conocimientos inferiores, son saberes distintos que dialogan con esos saberes llamados expertos o académicos? ¿M? Y, y precisamente en esa lógica, digamos, de la lucha por la justicia epistémica, nosotros estamos apostándole también al cambio de la concepción geográfica del país, ¿no? Hace poco un profesor de un municipio que estuvo en la escuela decía, nosotros entendimos a través de la escuela que podemos pasar de una geografía para la guerra hacia una geografía para la vida, ¿cierto? Y ese es uno de los principios, digamos, más fuertes del eslogan del IGAC. La escuela intercultural es de geografía para la vida, no para la muerte, no para la guerra, ¿no? Pues todos sabemos que la cartografía se desarrolla a partir de las guerras, ¿no? Y de cómo pueden funcionar en la guerra y cómo han funcionado en la guerra. De hecho, eso también lo conversábamos con los firmantes de paz, con los que estuvimos haciendo una escuela. Ellos elaboraron una cartilla muy bonita, resultado del producto de la escuela, que combina los elementos que aprendieron de cartografía con nosotros en la escuela y muestran la experiencia de las cartillas que utilizaban en la guerrilla, ¿sí? Es una cartilla muy linda, se llama La Rosa de los Vientos, a propósito pues de el instrumento que se utiliza para la orientación. Entonces, ese ejercicio nos permite, digamos, atravesar esa lógica, ¿sí? Intentar superar esa lógica de la guerra hacia un proyecto de vida, ¿sí? Y queremos aportar en eso y queremos construir conjuntamente con la gente. Y hay otra cosa que a mí particularmente me parece que a partir de la experiencia de la escuela hemos podido reconocer, y es que, digamos, una de las cosas que caracteriza a América Latina y el pensamiento latinoamericano tiene que ver con su relación con la tierra, con el territorio, ¿no? Cómo se constituye territorio. Eh, Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino, dice que nosotros, la diferencia entre nosotros y los europeos tiene que ver en esa manera como construimos nuestro ser, porque no hemos partido de una ontología por fuera del relacionamiento con la tierra. Nuestra ontología se constituye a partir del estar, es decir, nosotros estamos para ser. Por eso es muy importante recuperar el lugar en la tierra para la construcción de la territorialidad, es decir, para esa construcción cultural, dialógica, situada, que nos permita recuperar nuestra identidad. Y nosotros en la escuela, pues, estamos todo el tiempo en ese diálogo con las comunidades para lograr esta antología, es decir, esta posibilidad de Gracias, estar para ser. gracias Diana, gracias Diana. Siguiendo con esto,
El caso de Brasil es paradigmático. Ayer pudimos conocer las experiencias de los pueblos quilombolas y hoy día nos acompaña José Enrique Sampaio y quería de alguna otra forma vincular lo que ha estado haciendo Brasil con este nuevo o el cambio de paradigma que ha llevado adelante el Instituto Agustín Codazzi en Colombia. ¿Cuáles sinergias, cuáles vínculos ves tú entre estas dos iniciativas, José Enrique, conociendo, ¿no?, que Brasil es un referente en la tenencia de la tierra, en su constitucionalización de principios tan claves como la función social de la propiedad, cuenta con un marco jurídico que le ha permitido pasar momentos más complejos en términos políticos, pero que sostiene, resiste la institucionalidad? ¿Cómo ves el futuro y cuáles son estos vínculos? ¿Qué relación puedes encontrar tú entre lo que se ha hecho en Brasil con lo que está avanzando Colombia? Bom dia Eduardo, bom dia a todos Buenos na días, mesa. Eduardo. Buenos días a todos. Muito satisfeito em Es- aprender com Estoy a feliz con experiência colombiana, aprendiendo con la aprender que experiencia de Colombia, tanto Brasil quanto Colômbia são países que porque têm uma Brasil y diversidade Colombia son étnica e cultural muito grande. países que son muy Nós brindamos grandes com de a forma satisfação étnica y de cultural. Entonces es una alegría você participar e aquí con aprender com a ustedes. experiência colombiana No sé, também. quiero Eu queria también tentar aprender fazer con uma la fala experiencia de Colombia. breve sobre dois aspectos, né, da experiência Hay dos colombiana aspectos en la chamam a experiencia atenção. O primeiro que é me sobre llama la as atención. escolas, El né? primero es E sobre é las muito escuelas de la vida, forte isso, né, da que geografia pela encontré eso vida. muy fuerte, en eso de la Muito bom geografía mesmo. por la vida, es muy bueno. Sobre isso e sobre a Sobre escola e sobre os processos eso, sobre la formativos aqui no escuela Brasil e também sobre o processo y e o segundo también sobre ponto é los sobre o processo y de el segundo punto son los consulta, tá? procesos de Com relação ao consulta. processo de En cuanto a das los escolas e processos procesos de las formativos, escuelas, queria la destacar parte quatro informativa, experiências e duas tenemos opiniões cuatro finais. A experiencias. primeira delas é que é o La Promera, primera né, que é es que uma es ideia el pouco Promera, algumas que es una similaridades e idea diferenças, né, entre esses que es un estados, poco Brasil e diferente Colômbia. A primeira delas de é o las de Pronera, né, que é um Colombia, que es programa, Pronera, que es un programa uma política, é pouco que diferente, né, tiene não é uma escola, una, mas é um programa de porque es una governo escuela, es un programa de gobierno tem que várias está formas de educação, dirigido a distintas formas de educación, e a gente inclusive para tem adultos. ensino médio, Y, ensino fundamental, tenemos cursos todas las técnicos, distintas formações fases de superiores e de la pós-graduação, enseñanza, né, inclusive abarca todas as modalidades posgraduación. de ensino. Tenemos E ele tem toda arranjo la gama de em que o INCRA se enseñanza. articula, El né, com INCRA se instituições de ensino articula con las públicas, instituciones educacionales, instituições de ensino privadas sem fins lucrativos, también né, privadas, e sin com os fines de movimentos lucro, sociais. E a y con partir los desses movimientos movimentos sociales. Y a sociais, a gente partir de esos configura esses movimientos cursos de sociales formação. configuramos esos É um cursos. programa bastante Es un programa importante, né, muy orgulho nosso aqui importante para o INCRA e y es também nuestro envolve muita orgullo atuação para el junto da INCRA. sociedade Y civil. también Também tem como base a trabajamos con la diversidade cultural e sociedad civil, socioterritorial e também a consideramos questão las diferencias demográfica, culturales y né, territoriales como también la parte que é muito democrática, forte. que es muy Bom, fuerte. Bueno, não se trata de uma escola, né, no se trata de una mas escuela, essa articulação pero do INCRA com as esa instituições de articulación del ensino, mas a INCRA con gente las entende que instituciones tem alguma educacionales similaridade com esse tienen processo, né, que a gente tem unas aqui nesse similitudes, processo de formação, né? porque Também não en el foi proceso de elaborado formación, em função do pero también no fue cadastro de elaborado en população, mas a gente función entende que de a importância é de muito un grande no catastro de processo propósito, formativo pero e até da se organização involucra en das el proceso comunidades formativo quilombolas y también de la no Brasil. organización de Outro las comunidades processo quilombolas en formativo que a Brasil. gente queria Otro comentar, proceso de que não tem a formación ver com uma que escola, debemos ver que no mas é tiene o relación con próprio una escuela, processo de pero es el elaboração e proceso articulação propio de das comunidades elaboración quilombolas. A gente de entende las que tem um processo comunidades. muito Entendemos que importante. un proceso Gabriel formativo muy importante comentou ontem que aqui tenemos con da ellos, como ya fue conscientização de dicho todas as ayer, comunidades, né, da questão da con todas las proteção comunidades, dos los estatutos, e a quilombolas, gente entende todos que los o estatutos processo que de ya tenemos. Y situação tenemos aquí un proceso de situación fortalece que essa organização fortalece social. esa E também é organización um processo social. formativo, em Y también es un especial o que a gente proceso no formativo, Brasil chama de especialmente el que relatório llamamos técnico de de informe identificação e técnico de delimitação, que a gente chama de identificación y conhecimento de delimitación, RTID, tá? que se llama Que é um relatório RTID, que que es un traz, informe que inicia o processo de titulação que de comienza el territórios quilombolas. proceso del trabajo que tenemos con los quilombolas. Perdón, la imagen Sí, se de José se quedó, congeló. Agrupamento de famílias se congeló. quilombolas, Sí. ele tem Ahí
ele tem uma planta do Bueno, território, né? E também tenemos vocês fazem un- levantamento fundiário, hacemos un né? levantamiento de las Todos os tierras, imóveis donde incidentes no todos los território. Uma inmuebles outra que peça. existen en el territorio, Vocês estão me ouvindo, gente? ¿me Estão escuchan? me ouvindo? Sí, te escuchamos perfecto. Ahora sí. Ah, sim. Então tem um levantamento fundiário, que a gente faz um levantamento de Tenemos todos os un imóveis que têm esse levantamiento de território. todas E las tem um tierras, levantamento los de inmuebles, sobreposições y com outras también áreas de la interesse do Estado, sobreposición de por otras exemplo, áreas de interés territórios por el Estado. indígenas, unidades de Todos los pueblos conservação, indígenas, unidades de conservación, áreas militares, enfim. áreas Esse relatório, limitadas. Bueno, ese ele informe, começa, esse que é uma parte bastante importante do nosso que es processo, una parte muy ele importante de começa nuestro justamente proceso, com uma reunião empieza inicial com a exactamente con una comunidade reunión inicial e con que la ele comunidad apresenta o processo de y situação presenta el dessa proceso de esta comunidade. situación Então, como é que vai a la ser todo esse comunidad. fluxo Entonces, ¿cómo de va a ser todo correlação ese territorial? flujo Então, ele de começa correlación justamente com isso, e territorial? depois ele vai fazendo uma série de Entonces, estudos com a después comunidade, se hacen los estudios registra con la sobre comunidad, todas se as escucha informações todo mais lo antigas, que, mais todas las idosas da informaciones que comunidade, ellos tienen de mas los em más geral geral ancianos também, para y seguir um también de la modular población general, y se no final conforma desse processo, al né, a final del identificação do proceso la território. Esse é o produto identificación del principal territorio, y ese es el do producto Airbnb, né? principal. E a gente entende que, Entonces embora a entendemos finalidade también principal dele que seja se sigue justamente la essa, de a gente finalidad principal, que identificar es o esa, território, de identificar el alguma maneira territorio caracterizar a comunidade, a y gente também entende que é um caracterizarlo processo formativo de que es un do ponto proceso de vista do INCRA, formativo. né, porque a gente Y también está define sobre a involucrado el organização social da INCRA, comunidade, también con sobre la a organización configuração social de la territorial, comunidad, sobre la os configuración usos territorial, do los território, as usos del categorias que as territorio, las comunidades usam para categorías de las comunidades usan. e também do lado da Y comunidade, también por el como lado de esse la comunidad, aprendizado, también esse tenemos ese fortalecimento, né, aprendizaje, essa ese compreensão melhor do fortalecimiento y esa comprensión que possibilita que ela tenha uma que incidência posibilita que tenga una mais precisa, incidencia né, no processo más de informação. exacta y Então, precisa esses de dois su propia processos, esses situación. dois termos que eu Tenemos queria esos citar, né, dos essas duas, eh, Pronera e o processo esos de dos entender também os processos procesos para formativos, queria entender los passar rapidamente aspectos e citar duas formativos. escolas Quería importantes que são hablar de criadas dos por parte escuelas dos movimentos importantes que sociais fueron trabalhadores creadas pelo por los Estado movimientos no Brasil. sociales y que É a debemos Escola hablar. de Formação de Una es la Meninas Escuela de Quilombolas, né, Formación do Femenina de Coletivo los Nacional de Quilombolas, que es un Atuação da colectivo CONAC, nacional de educación de la é uma iniciativa CONAC, bastante importante, e também a iniciativa Escola muy Nacional importante, y Florestan también la Fernandes, Escuela Nacional criada e Floresta gerida pelo Fernández, MST, mas que creada também por el os quilombolas MST. acessam, enfim, só También tienen para acceso a los rapidamente duas quilombolas y escolas participan importantes aqui criadas en pelo dos movimento social, escuelas que fueron dirigidas creadas pelos por el movimentos movimiento sociais. social. Bom, com relação aos processos de Ahora, en consulta, relación a gente, los procesos de no Brasil consulta, também temos en várias Brasil formas, né, tenemos de varias formas consulta e de diálogo, né, de com as consulta comunidades. y de Eu queria diálogo con las destacar aqui comunidades. quatro Debo processos, né? destacar que Um 4 deles é a procesos. Mesa Nacional e Uno as de ellos Mesas es la Mesa Estaduais Nacional y las Quilombolas, mesas estatales con movimento em los que a gente quilombolas, reúne que es no un INCRA. movimiento donde las personas reunimos en el A Mesa INCRA. Nacional a gente reúne La todos os Mesa movimentos Nacional quilombolas em um que espaço une todos los um movimientos espaço de quilombolas escuta y un e de diálogo com espacio os de movimentos también de sociais, escuchar y onde a de gente faz diálogo. arranjos e Y pues concertações ahí com as hacemos los comunidades acuerdos e con las também um espaço de comunidades y articulação también com un outros espacio entes de públicos, articulación né, con que otras executam entidades políticas afins. Então, públicas, essa é uma iniciativa que bastante tienen importante políticas que a gente faz afines. Es também una a nível iniciativa muy nacional. Estimado importante y José, lo hacemos a un nivel minuto, por favor, un nacional. minuto para terminar. Un Sim, sim. minuto para Essa terminar. mesa estadual a gente discute Entonces, esa questões mesa locais e a mesa nacional estatal questões mais amplas. aborda O RDB, asuntos como locales y la já havia otra, dito, é um la parte espaço de general. diálogo, Entonces, es un é um espaço espacio de de escuta, diálogo, que de o INCRA traduz escuchar. essa Y el configuração INCRA traduce esa dos territórios configuración, para uma linguagem administrativa crea entendível, un lenguaje utilizada pelo Estado. administrativo Quarto ponto que eu queria, utilizado por el terceiro ponto, Estado. desculpa, Y un tercer de consulta que a punto gente tem aqui de no INCRA consulta que importante tenemos é de aquí en el diálogo INCRA es el no nosso diálogo trabalho para a revisão de de normativas do INCRA. la Justamente no revisión de las patamar de normativas del discussão de INCRA. normativos. Tenemos un Antigamente, análisis a gente de ellas. elaborava Lo uma que normativa hacíamos e antes era, consultava se a elaboraba una comunidade. normativa Agora y a se gente está numa nova fase, consultaba a a las gente está comunidades. Ahora construindo os estamos normativos juntamente construyendo las com o INCRA. normas Então, con las outro patamar de comunidades. diálogo. Por Entonces fim, a tenemos gente un tem nivel de diálogo licenciamento diferente. ambiental, de Entonces tenemos empreendimentos toda que la parte afetam as ambiental, comunidades, né, también onde todo lo que é um afecta a las procedimento comunidades, passo a passo, com procedimientos licenciamento que ambiental, tienen una e que o autorización, INCRA licencias também é ambientales. responsável Y el INCRA también es pela responsable consulta, né, e por la depois por pensar consulta
y después también para atividades pensar intimidatórias e atividades todas las comprometedoras que partes eventualmente de podem causar mitigación nas y comunidades. todas Nós las temos 4 consecuencias termos que la aqui partimenta puede tener en las das mesas comunidades. nacionais e estaduais, Tenemos las que mesas incluem nacionales y o estatales processo de elaboração de y también, normativos do también INCRA trabaja en los e o procesos levantamento normativos de de elaboración empreendimentos. de este proceso en el INCRA y también de Gracias. emprendimientos. Muchas gracias. Eduardo, Javier, sí, por Eduardo, favor. perdona, un momentito que Juan tiene una necesidad, le permito que lo hable. Muchísimas Sí, gracias, Fernanda. Quisiera pedirles excusas por 15 minutos, que estoy en una reunión con el Banco Mundial. Está conmigo en esta reunión también María Rubiel Aguirre, que ella coordinó la consulta previa con comunidades negras. Si hay alguna intervención que se necesite de parte de mi equipo, pues yo creo que ella podría hacerlo. Yo atiendo este espacio acá con el Banco Mundial y enseguida me conecto nuevamente. Y pues les pido excusas por este espacio. ningún problema, ningún problema. Muchas Gracias gracias. Entonces, por avisarnos. le ponemos a María Rubiela Aguirre si puede decir algo y le andimos aquí a la discusión para que la Bienvenida, María incorpore. Rubiela. ¿Seguimos por mientras? Sí, claro. Bueno, Javier, un gusto saludarte. Desde la sociedad civil, cuál es la visión respecto de dos temas? El cambio de paradigma en la historia colombiana y particularmente en el último gobierno, que se ha ido materializando a través de estas dos iniciativas, y cómo estas dos iniciativas dialogan con los conceptos de autonomía que tienen los territorios en términos de fortalecer sus capacidades en lo que ellos definen, y la autonomía siempre ha estado en tensión con lo que hace el Estado. ¿Cómo crees que esa relación entre autonomía y Estado, formación, catastro, ha significado una tensión mayor o ha logrado poder dialogar y bajar la intensidad de conflictos? ¿Cómo has visto ese escenario? Vale, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Además, son unas preguntas muy profundas. No sé si estén en capacidad de Dale, responderlas, dale, pero yo sé bueno, que, no, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, no problema. vamos a hacer un intento. Yo quizá quiero empezar este breve comentario diciendo que yo creo que hay dos palabras claves acá en el análisis de estos dos casos. Primero es confianza, que creo que está muy relacionado con la pregunta que tú haces. Y la segunda, en cuanto a los retos, es sostenibilidad. ¿Cómo hacer sostenibles estos procesos tan importantes, ¿no? Yo no he estado cerca del proceso de consulta previa, pero sí estuvimos como CINEP, pero también como Coalición Nacional por la Tierra de la International Land Coalition, muy cercanos a la experiencia de Escuela Intercultural Geografía para la Vida en 6 municipios de Montes de María, ¿no? Entonces, tengo un poquito más de conocimiento de la escuela que del proceso de consulta, pero bueno, voy a tratar de hilar algunas ideas para responder tus preguntas. En primer lugar, quiero felicitar al IGAC por estos esfuerzos que ha hecho. Yo creo que para estas reflexiones que se están haciendo es muy importante el decreto 462 que salió a finales de abril y que de alguna manera corona este proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. Y ahí resaltan aspectos muy interesantes que creo que están relacionados con esta pregunta tuya de la autonomía. Es un decreto largo, solo quiero resaltar algunos elementos de ese decreto, ¿no? El decreto en toda su extensión tiene y le da un lugar a la idea de derecho mayor, de derecho propio, de ley de origen, de ley natural, porque eso es un tema bien relevante y creo que puede ser replicable en otros contextos. En segundo lugar, plantea unas medidas de adecuación institucional, por ejemplo, que en el Consejo Directivo del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Coase, participen las comunidades indígenas, y esto ya es un logro muy importante. Quiero resaltar un tercer elemento que tiene que ver con la promoción de los sistemas propios de registro y de información de los pueblos indígenas. Y finalmente quiero resaltar que se han logrado o se han identificado para el tema del catastro multipropósito 16 tipos de territorialidades indígenas. Están absolutamente desarrolladas ahí y seguramente no se queda ninguna por fuera, y esto incluso
lo han resaltado las organizaciones indígenas. Frente a la escuela intercultural, yo, digamos, tengo muchas cosas para resaltar, pero, digamos, en el marco de este comentario, porque fui testigo de esto, creo que hay un esfuerzo importante por incorporar el enfoque de género y de derechos de las mujeres rurales, y aquí hay un aprendizaje muy clave, con muchas dificultades, digamos, porque hay experiencias únicas de discriminación para las mujeres rurales, pero acá se hizo un esfuerzo importante por eso, que yo creo que es también un aprendizaje replicable en otros contextos, y también en todo caso la dificultad de traer el catastro multipropósito a un escenario en el que aún en un gobierno como este, que se ha propuesto hacer una reforma agraria, en todo caso el Estado es el Estado y no hay confianza, aún incluso con un gobierno como este. Más en temas de catastro multipropósito, que yo creo que Diana sabe muy bien cómo fue toda esa experiencia de cómo contarle a la gente que el catastro ni otorga ni quita derechos, ¿sí? O que no está relacionado con el tema de impuestos, que es un miedo que ha habido aquí a lo largo de todo el país, que es que a partir del catastro se nos van a subir los impuestos prediales con algunas experiencias concretas que quizá no vale la pena aquí ahora profundizar y que no son un resultado necesario pues del catastro. Entonces, yo creo que saludar estas iniciativas en este contexto. Ya el director del IGAC nos hablaba del índice de Gini, el 87%, sin contar territorialidades étnicas. El tema de la informalidad en Colombia de la informalidad de la tendencia es muy fuerte. Por ejemplo, para los 6 municipios en que participamos en la escuela intercultural, la cifra más baja estaba en un 48%, y ahí para arriba 77% de informalidad. Todo esto pues muestra un contexto muy difícil en el que además las organizaciones, las comunidades campesinas, las mujeres, las comunidades indígenas, de alguna manera también están esperando mm, que se resuelva todo, ¿no? Como que se Javier, resuelva todo el paquete. una precisión que me piden de la Dime. traducción, que también me la hacen a mí de seguido. Si puedes hablar un poquito más lento para que puedan traducir. Vale, sí, qué vergüenza con ustedes. Pero bueno, digamos, ahí hay muchos retos en términos de la confianza de cómo hacer estas escuelas, cómo hacer esos ejercicios de fortalecer la participación informada cuando no necesariamente hay una intervención articulada de todas las entidades públicas, ¿no? Y no me refiero solo a las entidades del orden nacional, sino a las entidades del orden territorial que no necesariamente están de acuerdo con las políticas de reforma agraria o con este tipo de políticas dirigidas a garantizar los derechos a la tierra y al territorio. Y yo creo que hay ahí como varios retos en términos de cómo sostener estos procesos, ¿no? Hay un reto y es, bueno, este gobierno finaliza en agosto del 2026, ¿qué va a pasar después, no? Yo creo que esa es una pregunta clave, y que también tiene que ver con la confianza de las organizaciones, ¿no? Confiamos, establecemos escenarios de negociación, nos formamos, pero no sabemos qué va a pasar después del 2026 y cómo se van a sostener estos procesos. Yo creo que ahí es un tema importante. En el caso de la escuela intercultural, me parece que un reto importante es cómo mantener esta participación durante la operación catastral, es decir, finalizada la escuela, ¿no? Y ahí es clave. El estudio de caso señala, digamos, que ahí se forma gente, también personas para ser contratadas durante la operación catastral. Esto igual no se puede garantizar ni que todas las personas que se formaron vayan a ser contratadas, pero cómo mantener esa participación, como esa luz de estar muy atentas y atentos al proceso de la operación catastral, creo que ahí es clave. Y un tercer elemento en términos de la sostenibilidad es cómo articular estos esfuerzos que se están haciendo con esfuerzos más grandes de reforma agraria, de acceso a la tierra, de formalización, ¿sí? Finalmente, creo que otro reto de la sostenibilidad tiene que ver con mantener el enfoque de género y de derechos de las mujeres. Yo creo que eso es
es súper clave. Ahí tiene que haber un esfuerzo particularmente en la operación catastral en territorialidades indígenas. Creo que ahí tiene que haber un esfuerzo importante. Entonces, tratando de volver y para ir cerrando tus preguntas, yo sin duda creo que hay un cambio de paradigma ligado a la reforma agraria, a la propuesta de hacer una reforma agraria, que en todo caso tiene riesgos de sostenerse en el tiempo, ¿sí? Es decir, hay un riesgo en que este cambio de paradigma no se sostenga con el cambio de gobierno en 2026. Creo que estos esfuerzos que se están haciendo eh, fortalecen la autonomía de las organizaciones, ¿no? Particularmente las organizaciones indígenas en la lectura del estudio de caso que entiendo que hizo Eduardo, que está acá en esta mesa. En todo caso, sí se sienten las diferencias entre un proceso con organizaciones indígenas y otro proceso con comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Ahí hay unas diferencias también por la misma experiencia organizativa, por las mismas trayectorias de las organizaciones, digamos que también implica unos retos en términos de la autonomía. Entonces se logra, mm, pero pues las organizaciones, no sabría muy bien cómo decirlo, saben que esto es una pelea de largo aliento, ¿sí? Para garantizar sus derechos. Y, y ahí estarán, ¿no? También disputándose esa autonomía, porque esa autonomía no solo se discute en este gran espacio nacional de consulta, sino también se va a disputar en el momento en que se quieran establecer como gestores catastrales, en el momento de la operación catastral, también en la política local con las entidades públicas locales, y ahí va a haber como una disputa. Yo creo que con eso cierro. No sé si pude Sí, sí, contestarte las sí. preguntas, pero bueno, eso. Y tomándome claramente de lo que menciona Javier en términos de sostenibilidad, Eduardo Romero apoyó fuertemente el proceso de sistematización que llevamos a cabo de estas dos experiencias. Y Eduardo, ¿cuáles crees tú que son las claves, dado tu conocimiento de las experiencias, que podríamos mencionar en términos de que son fundamentales para la sostenibilidad de ambas políticas públicas? ¿Cuáles crees que son las teclas que hay que presionar para poder mantener esto en el tiempo y que de alguna otra forma sortee los vaivenes políticos de cambio de gobierno, por ejemplo? Sí, ¿se me escucha? Fuerte y Perfecto. claro, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de participar en este proceso de aprendizaje. En verdad ha sido muy rico para mí poder estar aquí y también poder aprender de los colegas con los que he estado aprendiendo y supervisando este proceso de sistematización. En particular, no, gracias Diana y Juan Francisco, quienes han sido mis principales interlocutores en este proceso. Yo, digamos, como un observador casi externo a este vaivén, aunque he estado también involucrado en anteriores oportunidades del ciclo de aprendizaje, más que nada quisiera resaltar algunos puntos que a mi juicio son particularmente importantes a tomar en cuenta, sobre todo conforme vamos identificando algunas lecciones que puedan ser útiles para otras experiencias en América Latina, ¿no? Eh, en primer lugar, una de las cosas que creo que ha sido muy interesante y que Juan Francisco de alguna forma ya estaba adelantando es el reconocimiento de esta dimensión histórica, de este vínculo histórico entre la ausencia de sistemas catastrales adecuados y violencia política y social, ¿no? Que es algo que yo creo que todos los países latinoamericanos de alguna forma pueden reconocer. Y en el caso del Perú en particular, ¿no? Recuerdo mucho a algunos activistas diciendo, ¿no? Que a río revuelto ganancia de pescador, ¿no? Conforme es que eh, se dejan espacios de inclaridad, se dejan espacios de ambigüedad, de contradicción, digamos, se siembran las condiciones para la desposesión de los pueblos indígenas y en este caso afrocolombianos también, ¿no? Y si uno compara el desarrollo histórico de los sistemas de información en temas que suelen ser más claves para el capital corporativo, por ejemplo, ¿no? Como minería, petróleo,
y comparas esos sistemas catastrales con los sistemas catastrales de acceso y derechos de la tierra de los pueblos indígenas, muchas veces vas a ver trayectorias bastante discordantes, ¿no? Y hay que hacer una pregunta ahí política sobre cuál es la razón para eso. El segundo punto, que creo que es, a mi juicio, muy interesante, sobre todo en el caso colombiano, que es una experiencia que se enmarca en un escenario de post-conflicto, ¿no? Es una vez más lo que decía Juan Francisco, eh, vinculado, digamos, a este proceso gradual por el cual los pueblos étnicos, como se dice en Colombia, han ido participando e integrándose al Estado, ¿no? Y creo que aquí Colombia en particular tiene toda una serie de lecciones que otorgarle a otros países, como en mi caso como peruano, digamos, que a mí me parecen fascinantes, ¿no? La emergencia de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, eh, digamos, la normalización de los procesos de consulta previa para temas de catastro multipropósito, eh, toda la experimentación que está habiendo con nuevas metodologías participativas en el campo, la formación a cargo de la Escuela Intercultural de Geografía para la Vida. Me parece que hay ahí muchos elementos que muestran la necesidad, como decía Diana, de poder de alguna forma no solamente pensar en este proceso como un proceso de registro, sino de justicia epistémica, ¿no? Cómo es que las propias poblaciones pueden comenzar a participar activamente y ser formadas activamente y dar también su conocimiento activo al propio Estado y a los procesos, digamos, de construcción nacional. Eh, y eso es particularmente importante porque creo que para como cualquiera que haya participado en alguna medida en procesos de catastro se dará cuenta, las nuevas tecnologías que existen hoy en día para poder facilitar estos procesos no son suficientes, ¿no? Desde afuera a veces uno puede pensar que, digamos, con los instrumentos adecuados, con las bases de datos adecuadas, los conflictos de tierra, por ejemplo, van a ir disminuyendo, pero conforme vas viendo el detalle te vas dando cuenta que existen muchos espacios de ambigüedad, muchos espacios de contradicción, y ahí es precisamente donde el conocimiento y las instituciones locales pueden más bien enseñarle algo a los oficiales del Estado, ¿no? Pueden enseñar cómo es que los propios pueblos han ido desarrollando instituciones y sistemas de coexistencia que muchas veces podrían producir valor al ser integrados dentro del aparato del Estado. Em, Luego, en términos de, digamos, de preguntas, más que quizás lecciones, que es algo que me gustaría quizás otorgar a la mesa como para ver las reacciones de las personas una vez que comencemos la conversación en la segunda etapa del ciclo de hoy. Son dos cosas que me parecen interesantes para pensar, ¿no? Una tiene que ver un poco con lo que decía Diana alrededor del tema de justicia epistémica, ¿no? Que es cómo podemos, digamos, generar algún tipo de simetría en los diálogos, ¿no? En los procesos de aprendizaje, donde no solamente sea el Estado y los facilitadores del Estado los que llegan a las comunidades y dan, digamos, información, capacitación técnica, digamos, habilidades en el uso de ciertas tecnologías, sino que también existan los canales institucionales y administrativos para recopilar información y saberes de los propios territorios, ¿no? Que es algo que de alguna forma la escuela está realizando, entiendo, a través de un sistema de lecciones aprendidas, ¿no? Pero cómo esto puede escalar, cómo puede, digamos, de alguna manera impregnar eh, la propia organización del Estado, ¿no? Para hacerlo más participativo. Entonces, ese sería un primer diálogo, un punto de diálogo que me parecería interesante tener en lo futuro, ¿no? Cómo podemos avanzar hacia la simetría. Y el segundo punto que me parece Un interesante. minuto, querido Eduardo, por favor, Sí, un sí, sí, ya minuto. acabo. El segundo punto que me parece interesante en este aspecto es eh, la eficiencia, ¿no? Creo que sobre todo en el tema de las consultas previas y otros procedimientos, digamos, administrativos, muchas veces existe un balance muy difícil de lograr entre el cumplimiento de los pasos, el cumplimiento digamos, de los procedimientos administrativos y el hecho de que la gente pueda realmente ver
productos tangibles de su proceso de participación, ¿no? Entonces, cómo pensar este balance entre procedimiento y resultado, creo que es algo que también es muy importante a considerar eh, en el proceso en el cual transformamos esas experiencias en lecciones aprendidas que puedan ser útiles a otros escenarios. Gracias. Gracias, Eduardo. Am, en mérito del tiempo vamos a hacer una pequeña ronda de cierre basada en lo siguiente. Consideremos que hoy día están conectadas 87 personas de distintos lugares del mundo. Por lo tanto, les pediría a todos quienes somos parte de este panel que consideraran a estas personas que los están escuchando y quieren saber si ellos quieren implementar algo similar a lo que ustedes han liderado, qué cuestiones deberían mirar, atender en términos de qué hacer, qué no hacer, qué elementos son centrales, cuáles son laterales, cómo han manejado las expectativas, cuestión central en este tipo de procesos. Las expectativas muchas veces superan la realidad y por lo tanto generan una tensión que puede terminar por dinamitar el proceso completo. Por lo tanto, les pediría, les ruego, en 2 a 3 minutos como máximo, voy a tener que ser muy específico en eso, cuéntenle a estas personas su experiencia en base a esas claves. ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo manejar las expectativas y cuáles fueron las lecciones aprendidas? Diana, por favor. Bueno, nosotros, bueno, primero decir que hemos tenido socios estratégicos muy interesantes para el desarrollo de este trabajo. Y aprovecho pues para saludar a Javier y al CINEP y agradecer que su trabajo a través del Banco Mundial ha sido parte del inicio de la escuela, y cómo comenzamos este ejercicio, digamos, de pilotos en el año 2023 y que fueron también como parte de ese ejercicio que nos ha permitido fortalecer el programa escuela para constituirse como está hoy, digamos, en el instituto. Y en esa alianza con socios estratégicos, que para nosotros, por supuesto, la prioridad son las comunidades, las poblaciones indígenas, las organizaciones de negritudes, afrocolombianas, raizales, palenqueras, las organizaciones campesinas, hemos venido desarrollando un proceso de fortalecimiento de capacidades conjuntamente con el PNUD y a esas organizaciones, a los liderazgos de esas organizaciones nacionales. Y a partir de ese diálogo con ellos hemos co-construido las rutas étnicas, ¿sí? Entonces tenemos eh, unas cartillas que dan orientación de cómo hacer la formación para catastro multipropósito con enfoque campesino, con enfoque indígena y con enfoque de negritudes particularmente. Y hemos hecho escuelas con organizaciones de comunicación popular que hoy nos ayudan a hacer, digamos, toda la difusión de la información básica que debe tener la ciudadanía respecto del catastro multipropósito y sus implicaciones. Y la cooperación alemana ha sido muy importante para nosotros a través de GIZ, con quienes hemos co-construido parte de la metodología participativa y nos han acompañado en un ejercicio muy importante. Y hoy el instituto tiene un programa marco con la cooperación alemana que se llama Paz Rural, con el que estamos desarrollando parte de las cosas que, digamos, nosotros también nos hemos preguntado respecto de la sostenibilidad. Es una angustia permanente. Entonces, digamos que la escuela tiene previsto hacer continuar un proceso de fortalecimiento de capacidades a las comunidades donde ya se hizo la escuela para constituir algo que llamamos redes de comunidades geográficas, es decir, que estas personas que van a la escuela puedan tener desarrollo de otras habilidades que les permitan recolectar y saber hacer uso de la información, no solamente catastral, sino también de recoger información respecto de riesgos por cambio climático, para alimentar sistemas de información geográfica, usos de la información catastral desde lo fiscal y lo jurídico y lo físico, poder tener una ruta Diana, de veeduría 30, ciudadana. 30 segundos, Bueno, discúlpame. ok. Y bueno, digamos que esa sería la lección como parte de aprendida, la lección aprendida lecciones aprendidas en una y frase. qué recomendaciones haríamos a las entidades.
primero que debe haber voluntad política para que haya voluntad económica, es decir, recursos. Si no hay recursos, no es posible. Perfecto, Pero con perfecto. recursos no solamente, los recursos no son suficientes. Hay entidades que tienen muchos recursos, pero no tienen la voluntad. En ese ejercicio que menciona Eduardo, y yo quiero sostenerlo, es que hay que buscar esa alianza público-popular, dialogando con las organizaciones nacionales, pero también con las organizaciones de base de las comunidades, recoger las experiencias que hay en el territorio, porque hay saberes ya producidos y que las entidades públicas deben reconocer en ese principio que dice Eduardo de simetría, ¿no? Nosotros hicimos ese balance, digamos, y hemos estado conversando con las organizaciones en un diálogo abierto, franco, pero también, digamos, de pares. ¿Mm? Gracias, Y, gracias, Diana. eh, Gracias, Diana. y generar políticas públicas a partir de esa construcción. Yo creo que ese sería también como parte del ejercicio. Muchas gracias. Pasemos en este caso, a Javier primero. Javier, donde tú solamente, ojalá un minuto, ¿cuáles son los aspectos que tú tendrías que poner atención o que deberíamos poner atención? No, yo básicamente dos puntos, ¿no? Más relacionados con el tema de la escuela, pero también con el tema de la consulta previa. Yo, digamos, creo que en esos procesos la importancia que se le da a los métodos declarativos y colaborativos, que creo que están muy relacionados con lo que ha manifestado Diana del conocimiento del territorio que tiene la gente que ha vivido por décadas, por siglos ahí en ese territorio. Entonces, quieren hacer esto, denle un lugar a eso, que eso se pueda traducir en esos métodos declarativos y colaborativos para recolectar y registrar la información, primer tema. Y segundo, yo resalto el hecho que las escuelas sean in situ, allá, donde la gente está. Dos puntos, eso creo que es dos elementos para tener en cuenta y para futuras experiencias. Bueno, en mérito del tiempo, les agradezco enormemente la participación a todos y todas. Ha sido enormemente enriquecedor conocer de primera fuente, ¿no? De primera mano, una política pública, dos políticas públicas tan destacadas que han logrado poder trascender, o sea, que están tratando de impulsando un cambio de paradigma, materializándolo. Ha sido un gusto, les agradezco, les pido disculpas si el tiempo fue corto, pero tenemos ahora una segunda etapa de grupos de trabajo donde vamos a poder interactuar y reflexionar más directamente con los participantes que hoy día nos acompañan. Desde mi parte, muchas gracias por la oportunidad y hasta pronto.